Estimados estudiantes, buenas tardes. Empezamos nuestras clases virtuales en las cuales voy a dar unos parámetros generales y explicar algunas pautas que deben seguir en clase. En primer lugar, vamos a trabajar alrededor del tema pendiente que es tipos de líneas y planos. En primer lugar, es importante saber y conocer qué es una línea, cómo se define una línea. Entonces, una línea se define como una sucesión de puntos que se representa mínimo por dos puntos no coincidentes, línea, y que puede ser de dos tipos: recta, cuando la menor distancia que las une o el trazo de menor distancia va entre un punto y otro, o curva, cuando tenemos una sucesión de diferentes puntos no alineados, curva. Sucesivamente, si colocamos un punto adicional externo a la línea, entonces vamos a trabajar con líneas rectas. Vamos a encontrar que una línea está definida por dos puntos. Si colocamos un punto adicional externo a esas líneas, vamos a poder trazar tres líneas diferentes que me definen un plano. Entonces, en conclusión, podemos definir una línea como la unión entre dos puntos, línea recta, y un plano como la unión de tres puntos no coincidentes. Esto me va a permitir desarrollar el tema de tipos de líneas y planos. ¿Por qué? Porque dependiendo la posición en el espacio, entonces nosotros podemos definir lo que ya habíamos visto en clase como posición de líneas y posición de planos. Entonces tenemos posición líneas, posición de planos. Cuando tenemos una línea cuya altura es equivalente en los dos puntos, o sea, todos los puntos están a la misma altura, tenemos una línea horizontal. Cuando tenemos una línea cuya altura varía permanentemente de un punto a otro, digamos en componente Y, eje Y, tenemos una línea vertical, o lo que es lo mismo una línea a plomo. Entonces es una línea vertical. Una combinación de línea horizontal y línea vertical, entonces me va a dar una línea inclinada que puede variar entre este rango de 90 grados, de vertical a horizontal. Entonces una combinación de estas me da una línea inclinada. Esos elementos son los fundamentales, pero podemos tener variaciones. En la línea horizontal, dependiendo de la vista en la cual se vea, si yo tengo una línea horizontal en la vista de frente, entonces puedo tener acá techo y frente. La vista de frente tengo los dos puntos a la misma altura, entonces sé que es una línea horizontal. Pero, consecuentemente, si en la vista de techo la veo como una línea paralela a la línea de referencia, entonces voy a ratificar que es una línea horizontal frontal. ¿Por qué? Porque en la vista de techo
y en la vista de frente básicamente se va a ver en su verdadero tamaño, verdadera longitud. Complementario a esto, en la vista lateral, yo puedo tener esa proyección con esta distancia de la línea de referencia. Voy a encontrar acá que la línea, llamémosla AB, la vista lateral, como estoy observando en este sentido, entonces voy a tener la línea BA, se ve como un punto, y ahí puedo ratificar que los diferentes componentes de la línea están todos a la misma altura, no hay una variación de altura. Entonces tengo línea horizontal frontal. ¿Qué sucede con la línea horizontal lateral? Entonces la línea horizontal lateral es aquella en la cual todos los elementos de altura están en la misma posición de altura, ¿sí? Entonces tendría la línea BC y acá tendría su verdadera longitud. En la vista lateral. En la vista de frente se verá como una línea, como un punto, como dos puntos. Entonces tendría el punto BC. Y en la vista superior tendría el punto B y la distancia al punto C tendría entonces ahí mi línea BC. Entonces tengo una línea que en la vista lateral se va a ver como horizontal, porque ahí es donde uno puede ratificar que la altura es igual en todas las posiciones de la línea. Entonces se llamará horizontal lateral. Pero puedo tener otro tipo de línea horizontal, una línea que su componente frontal es la línea AB, su componente lateral es la línea BC, pero su verdadera longitud la voy a encontrar acá, en la línea AC. Verdadera longitud. En este caso, esa línea es una línea horizontal porque está aquí, sobre esta. Tiene la misma altura y va desde A hasta C. Aquí también va a ser una línea horizontal que va desde A hasta C, pero tiene una componente en los dos sentidos. Es una combinación de la línea frontal y de la línea lateral. Entonces se llama horizontal declinada. Bueno, de esta manera voy a ver que tengo 6 tipos de líneas. La vertical, la inclinada, la horizontal, con 3 variaciones. Sin embargo, hay una línea que es una combinación de todos los 3 componentes. Podemos decir que tiene componente en el eje X, en el eje Z y en el eje Y. Entonces voy a generar una nueva línea desde A hasta D, o sea, una línea que acá tiene una componente, se vería como una línea vertical, pero que en la línea desde A hasta D, desde A hasta D,
y tiene una componente de vertical acá, y voy a ese punto D lo voy a unir con B. Entonces acá tiene, digamos, en D, la posición de D pues está en este lado. Acá. D. Al unirlo con B, voy a ver que tiene una línea que no es ni paralela a la línea de referencia acá, ni paralela al lado. Desde D hasta B no es paralela a ninguno de los ejes, y desde D hasta B, esa es la característica más importante, que en cualquiera de las tres vistas la línea siempre se va a ver como línea, no como punto, y esa se llama línea inclinada total. Inclinada total. Cuando la línea es inclinada frontal, entonces voy a ver que el ángulo de inclinación lo puedo colocar en la vista de frente. Inclinada total, inclinada frontal, ángulo en vista de frente. Y inclinada lateral, el ángulo en vista lateral. ¿Qué sucede con la inclinada total? Pues que tiene ángulos en frente, en techo y en lado. Entonces acá ya tengo los datos de las líneas, de la posición de las líneas en el espacio. Son horizontal con tres variaciones: horizontal frontal, horizontal lateral, horizontal declinada. Línea inclinada con tres variaciones también en la vista de frente, entonces le puedo medir el ángulo porque el ángulo está en su tamaño real. En la vista, en la inclinada total, tiene ángulos en todas las vistas y se va a ver siempre como línea en todas las vistas. Y la inclinada lateral se va a ver el ángulo en la vista lateral, el ángulo en su tamaño real, y en la vista de frente se va a ver como la línea AD, por ejemplo, ¿sí? En donde se ve la vista de frente como una línea perpendicular al piso, pero en la vista de lado se le ve un ángulo, ¿sí? En el caso de cuando aparezca en verdadera longitud. Entonces, aquí ya podemos observar los tipos de líneas y su posición en el espacio. Recordemos que para yo generar una línea debo tener mínimo dos puntos no coincidentes. Bien, amigos, vamos a pasar entonces a ver de esta misma manera los planos y su posición en el espacio. Es importante recordar que un plano se va a generar por tres puntos en el espacio no coincidentes. O también por una línea que son dos puntos, los mismos dos puntos, que sería X, Y, y un punto
no coincidente con la línea, Z. Entonces, una línea y un punto no coincidente me va a representar también un plano, que vuelvo al original que tenemos allá. O otra manera será una línea puede ser XY y un punto, otro punto que me genere otra línea paralela. Entonces tengo Z, pero por Z trazo una línea paralela a XY y esto también me genera un plano en el espacio. Otra forma de hacerlo, de generar un plano en el espacio, es generar dos líneas que se cortan. ¿Qué quiere decir eso? Dos líneas que tienen un punto en común. Entonces yo puedo generar lo mismo, una línea XZ y una línea YW que se corten en un punto. Listo, con estos datos entonces ya tenemos la manera de generar un plano en el espacio. El ejercicio que habíamos dejado, que está pendiente, consistía en dibujar una figura de las que hacemos en dibujo técnico, generalmente con planos y líneas rectas, que tuviera máximo 10 tipos de planos y contuviera los tipos de líneas y los tipos de planos. Entonces vamos a hablar de los tipos de planos a partir de estos conceptos, ¿sí? Entonces la posición de un plano en el espacio pues yo la puedo definir de la misma forma que hice con las líneas. Posición de un plano, entonces el plano del piso o el plano del techo generalmente son planos que tienen todos sus puntos, toda la posición de los puntos están en una misma altura. Cuando los puntos de una línea, voy a dibujar acá pues, las vistas lateral, vista de techo, vista de frente y vista lateral, en este caso lateral derecha. Entonces, todos los puntos que están a la misma altura me definen un plano y ese plano lo puedo llamar plano horizontal. Entonces, el plano horizontal se va a caracterizar por eso. Todos los puntos están a la misma altura, entonces yo puedo dibujar este plano acá, digamos, el plano X, Y, Z. Acá puedo tener Y, X, Z. Y esos están a la misma altura. El componente de altura es el que va desde la parte de abajo hasta arriba, pero en este caso vemos que es paralelo a la línea de techo, ¿sí? Esta es la línea de techo. Proyectamos hacia la parte superior. Y vamos a encontrar entonces el punto Y está en esta posición de la línea de referencia hasta el punto Y. El punto Y está por acá. De la línea de referencia hasta el punto X. El punto X está por acá, a esta distancia. Y de la línea de referencia hasta el punto Z. Z está por acá. Entonces tengo X, Y y Z. Y voy a ver que esto me cumple los tres puntos iniciales con los que había partido. O sea, corresponde a un plano. El mínimo plano que yo puedo dibujar es un polígono que se llama triángulo, ¿sí? Entonces acá
como este es paralelo, todas las líneas están paralelas a la línea de referencia, acá estas líneas todas están en verdadero tamaño, en verdadera longitud. Las diferentes líneas están en verdadera longitud. Y acá pues voy a ratificar que este es paralelo también a la vista de techo. Entonces, este es el plano horizontal. Plano horizontal. Bueno, pasamos entonces a dibujar otro plano, otra posición de plano en el espacio. En este caso vamos a dibujar el plano vertical. ¿Qué sucede? Si yo dibujo mi plano vertical, voy a dibujar acá, ya sé que tres líneas o un triángulo me definen un plano X, Y, Z. Entonces, si es vertical, frontal, el vertical vamos a tener todas los puntos paralelos a la vista de frente. Entonces yo puedo trazar acá una línea paralela a la vista de frente donde está X, Y y Z paralelo a la vista de frente. Cuando es paralelo a la vista de frente, entonces todas estas líneas paralelas acá van a aparecer en su verdadera longitud. Y acá entonces digo verdadera longitud, verdadera longitud, verdadera longitud. Por consiguiente, el plano está en verdadero tamaño, el plano, porque todas sus líneas aparecen en verdadera longitud. Como este plano es paralelo acá a la vista de frente, ¿cómo se verá en la vista superior? Entonces vamos a dibujar, proyectar los diferentes puntos y se van a ver paralelos a la vista de frente, o sea, acá en esta posición. ¿Con qué distancia? Con esta distancia de la línea de referencia hasta el punto Z, de la línea de referencia hasta el punto Y y de la línea de referencia hasta el punto X. Al unirlos, entonces voy a ratificar que esta línea es paralela al plano frontal, a la línea de referencia donde estoy dibujando el plano frontal. Entonces acá tengo Y, Z y X. Acá entonces el resultado es un plano horizontal. Voy a enumerarlos, posiciones, entonces plano vertical, en este caso plano vertical frontal, este ya lo habíamos pasado, vertical frontal, plano horizontal, tengo otros planos verticales. ¿Cómo? Pues puede ser. Si el plano en la vista de frente aparece como una línea, pero en la vista lateral aparece como un triángulo, entonces va a ser un plano. Lo vamos a borrar para no congestionar el tablero de información. Y vamos a dibujar un plano en donde en la vista de frente aparece como una línea. Y una línea paralela al plano lateral. Por consiguiente, el plano lateral va a ser vertical porque es perpendicular al piso o perpendicular al techo. Y lateral porque en la vista de lado se puede observar como un plano. Entonces, Z, Y, X, perpendicular al piso, lo que me garantiza que es un plano vertical. Lateral, porque en la vista de lado estoy viendo esta en verdadera longitud, esta línea, todas sus líneas en verdadera longitud, y el plano en verdadero tamaño.
Acá en este, pues cuando está un plano en verdadero tamaño, yo le puedo medir, por consiguiente, todas sus aristas, pero también le puedo medir los ángulos que lo componen. En la vista superior, ¿cómo se va a ver? Perpendicular a la vista lateral. Recordemos que acá, de aquí para allá, está la vista lateral. Entonces, paralelo a la vista lateral, voy a dibujar esta línea, proyectarla acá, y ubico los puntos. Entonces, Z está de la distancia, de la línea de referencia hasta el punto Z, de la línea de referencia hasta el punto Z, acá, de la línea de referencia hasta el punto X, aquí, y de la línea de referencia hasta el punto Y. Y esta será la vista superior de este plano, ¿sí? Confirmando que está paralelo a la vista lateral. Por consiguiente, si yo en mi vista lateral miro perpendicularmente el plano, pues lo voy a ver en su tamaño real, como está acá. Entonces, este plano se llamará vertical lateral. Bueno, seguimos mirando de qué manera puedo ubicar o posicionar planos en el espacio que sean diferentes a estos. Entonces vamos a observar que yo puedo tener un plano inclinado como un plano que tiene una componente vertical y una componente horizontal. Bueno, pero antes pues, quiero mostrar una combinación de dos planos que tienen una componente vertical frontal y una componente vertical lateral. ¿Qué quiere decir eso? Que en la vista de frente yo lo voy a observar como un plano. Entonces puedo hacer lo siguiente. En la vista de frente estoy dibujando el plano. En la vista lateral también lo tengo como un plano. X, Y, Z, X, Z, Y. Y lo voy a dibujar entonces en la vista superior. Tengo que pasar el punto Z acá, la proyección del punto Z, la proyección del punto Y sobre la línea de Y, con esta distancia, y la proyección del punto X con esta distancia. Entonces tengo Z, X, Y. Y en este caso pues voy a ver que es un plano que sus tres componentes aparecen como planos en todas las tres vistas. Si recuerdan, en la posición de las líneas había una ubicación en donde yo tenía las líneas también en diferente postura o representación, en donde en la vista de techo tenía como línea, en la vista de frente aparecía como línea y en la vista lateral también aparecía como línea, y era una línea inclinada total. Entonces acá plano inclinado total es aquel en donde en todas las tres vistas aparece siempre como plano, no como línea. Bueno, seguimos observando, mirando. Yo puedo tener mi plano representado de
sigo hablando del triángulo porque es la mínima expresión del plano. La vista de frente aparece como plano, eso me ratifica que es un plano. Y en la vista lateral lo voy a ver como una línea. Entonces acá tengo el punto Z, sobre este punto tengo el X y sobre esta línea tengo el Y. Acá puedo medir la inclinación de ese plano. La inclinación es la combinación entre el desplazamiento horizontal y el desplazamiento vertical. ¿De qué? De esas líneas que componen el plano. En este caso estoy hablando de un plano inclinado porque es una combinación de uno vertical con uno horizontal. Es inclinado. Inclinado lateral porque le puedo medir en la vista lateral la inclinación. Lo voy a dibujar en la vista superior. Entonces tengo el punto Z, lo traspaso de acá hacia la parte superior. Con esta distancia de la línea de referencia tengo acá el punto Z. El punto X sobre la distancia del punto X acá. Y el punto Y sobre la proyección del punto Y acá. Entonces, aquí tengo dibujado mi plano XYZ en la vista superior, XYZ en la vista frontal, y en la vista lateral me va a aparecer como una línea, como un filo, en donde puedo medir su inclinación. Entonces en este caso es un inclinado lateral. Vamos a ver que si en la vista de frente yo tengo el plano de filo, tengo mi plano visto en la vista superior, en la vista de frente lo tengo como X, Z, Y. Acá en la vista de frente le podría medir el ángulo de inclinación. Aparece de filo, entonces es un inclinado frontal y su resultado en la vista lateral va a ser el siguiente. Tenemos el punto Z a esta distancia, por acá, Z. Miren que el punto Z es el que está más cerquita a la vista de frente. Aquí está también más cerquita a la vista de frente. El punto Y está medianamente retirado, X medianamente retirado, entonces, y el punto Y está a esta distancia sobre este punto, acá, estará por acá, punto Y. Al unir los puntos X, Z, Y, pues voy a obtener la vista lateral. Entonces, cuando el plano se ve de filo en una de las vistas, se le puede medir la inclinación, ya sea lateral o frontal. En este caso es frontal, entonces tengo inclinado frontal. Bueno, y me falta dibujar un plano, un tipo de plano que corresponde a el plano vertical declinado. ¿Y ese plano vertical declinado cómo es? Pues es el equivalente a tener una puerta abierta pero semiabierta, no tanto cerrada completamente porque va a ser lateral o abierta completamente porque va a ser frontal, sino de una forma intermedia. Entonces, si yo tengo un plano dibujado acá de una forma intermedia en la vista de techo, lo voy a ver como un filo, porque todos los planos verticales los veo en la vista superior como un filo. Entonces puedo tener el punto A, el punto B, el punto C, ¿sí? Y acá puedo tener esto, por ejemplo, de esta forma,
A, B, C. Y en la vista lateral entonces voy a dibujarlos. La proyección de C está esta distancia, entonces tomo la distancia anterior, punto C, y la coloco acá. C, el punto B sobre la proyección de B, B, y el punto A, el punto A. Al unirlos, entonces voy a tener acá mi plano ABC. ¿Qué sucede? Que aquí lo veo como una línea, como un filo. ¿Qué quiere decir eso? Que el plano es perpendicular al piso, está a plomo con el piso. Y es un plano vertical, porque todos los planos que están a plomo con el piso, pues son verticales. Entonces es vertical declinado. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 posiciones del plano en el espacio. Si ustedes revisan lo correspondiente a las líneas, también vamos a ver que tenía 7 posiciones en el espacio. Entonces, vamos a resolver el ejercicio que les había dejado, en donde tenían que hacer todos los tipos de líneas y todos los tipos de planos en un dibujo ortogonal. Les recuerdo que, pues, les hago énfasis en que son 7 posiciones diferentes. Entonces, teniendo esa claridad respecto a las líneas y los planos, pues ya puedo ir haciendo un dibujo en donde tenga los tipos de líneas y tipos de planos. Puedo hacerlo de dos maneras. Una, haciendo las proyecciones ortogonales y colocándolos ahí. Y otra, haciendo un dibujo en representación tridimensional, en donde yo puedo ir colocando los tipos de líneas y tipos de planos. Entonces vamos a dibujar líneas. Una línea, la primera que hicimos, línea horizontal. En este caso, horizontal frontal, porque viéndola desde frente, este es mi frente, vista de frente, aparece en verdadero tamaño, verdadera longitud, ¿sí? Y los extremos o todos los puntos están a la misma altura. Entonces tengo mi línea horizontal, línea horizontal. En este caso, frontal. Puedo también dibujar una línea horizontal lateral. Entonces voy a dibujarla acá. ¿Qué quiere decir eso? Que vista de frente, pues la tengo como un punto, pero desde el lado la estoy viendo en su tamaño real, en su verdadera longitud, vista lateral. Entonces es horizontal, lateral. Y me falta una horizontal declinada. ¿Qué puedo hacer? Pues puedo trazar una línea horizontal que en este caso pues voy a definir la mitad de este punto sobre esa línea, de esta línea, la mitad de esta línea, y puedo trazar acá, puedo trazar hasta la mitad, digamos, esta es la línea completa, entonces la puedo trazar hasta el punto medio. Y sé que ambos extremos están a la misma altura, entonces tengo una horizontal
declinada para completar pues las líneas horizontales. Bueno, seguidamente vamos a trabajar la línea vertical. Línea vertical. Sabemos que la línea vertical es toda línea que va perpendicular al piso. Por consiguiente, en la vista de techo se va a ver como un punto, pero en la vista lateral se ve en su tamaño real, o en la vista frontal también se ve en su tamaño real. Voy a dibujarla acá, sobre este costado, sobre ese vértice extremo allá atrás. Entonces ya tengo la línea lateral. Miren, 1, 2, 3, 4 líneas que he dibujado. Acá están, numeradas. Línea vertical. Me falta dibujar la línea inclinada. Línea inclinada. Y sé que si está en la vista de frente se llamará inclinada frontal. Entonces dibujémosla de este punto a este. ¿Qué sucede? Pues que aquí va bajando y acá yo le puedo medir la inclinación que tiene, porque esta está totalmente en el plano de frente. Entonces tengo línea inclinada frontal. Lo mismo hago con la línea inclinada lateral. Entonces, en mi vista lateral tengo una componente en Y y una componente en X. Entonces, esta línea que va de aquí hasta allá va a ser línea inclinada lateral, porque aquí le puedo medir el ángulo de inclinación. Entonces, tengo línea inclinada lateral. ¿Sí? ¿Cuántas son? Son 7. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me falta una, que es la línea inclinada total. Entonces, línea inclinada total. Y es aquella que va desde un punto cualquiera y que siempre se va a ver como línea arriba, en el lado o en el frente. Entonces, vamos a observar que yo puedo trazar, acá les colocamos esa línea un poco de forma invisible, porque pues va a estar tapada por esta línea que va desde la parte media hasta el vértice inferior derecho. Y es una línea inclinada total. ¿Por qué? Porque vista de frente, entonces va desde la mitad hasta acá, hasta este punto. Vista de lado va desde la mitad hasta ese punto. Y vista por arriba va desde la mitad hasta este punto. Este es el extremo derecho. Entonces, ya tengo todas las líneas definidas, todas las líneas dibujadas ahí. Me faltan los planos, ¿sí? Entonces los planos pues son, digamos, relativamente más sencillos, en el sentido de que yo puedo tener, por ejemplo, este plano que va de este punto a este me conforma un triángulo. 3 puntos me definen un plano. Si yo uno de forma lateral con esta línea acá, voy a ver que el plano tiene una línea en la base, una línea lateral y una línea inclinada frontal en este caso, que me está definiendo ese plano. Entonces tengo plano vertical, porque es perpendicular al piso, pero frontal porque en la vista de frente lo veo acá completo, como si fuera de este punto a este y a este en su tamaño real. Entonces es un plano vertical frontal.
Lo mismo hago con el vertical lateral. Esta es una línea que está sobre el plano lateral izquierdo, pero si yo uno el vértice superior con el vértice inferior, voy a tener también definido ahí un plano que visto de lado lo estoy viendo en su tamaño real, tal como es. Entonces se llama vertical lateral. Bueno, podemos seguir mirando. Si yo dibujo acá, por ejemplo, el plano de la base, completo aquí, el plano de la base, como este cuadrado en donde tengo esta línea paralela a esta y esta línea paralela a esta, todas a la misma altura, entonces tengo un plano horizontal. Plano horizontal. Plano horizontal, entonces el de la base, y acá pues prácticamente puedo unir alrededor de esta línea, acá puedo, digamos, unir y voy a tener un plano lateral, vertical lateral y un plano vertical frontal. ¿Sí? ¿Qué planos me faltan? Entonces me faltan el plano vertical declinado, ¿sí? Y el plano vertical declinado y pues los planos inclinados, los tres planos inclinados. Entonces voy a definir el plano vertical declinado. ¿Cómo es el vertical declinado? Pues es aquel que puedo ver como una línea en la vista de techo. Voy a trazar desde este punto hasta el punto medio y voy a ver que puedo unir con este punto que está en la mitad, en el centro, y este punto que está en la mitad pero en el costado lateral, y ese rectángulo entonces visto desde arriba lo voy a ver como una línea. Es perpendicular al piso, pero no es ni frontal ni lateral, entonces tengo plano vertical declinado. Voy a borrar esta línea que pues, digamos, me está sobrando en el sentido de que puedo tener otro tipo de plano, digamos, los planos inclinados que me están faltando. Entonces, tengo tres planos verticales y uno horizontal, me faltan tres planos inclinados. Entonces, miro de qué manera los puedo ubicar en el espacio. Entonces, acá puedo generar un plano inclinado. Acá. Generar un plano inclinado que va desde este borde en la mitad hasta todo el centro del cubo. Y acá a la mitad, entonces puedo dibujar este plano. ¿Qué sucede con este plano? Que voy a ver que esta línea es paralela a esta. Y esta línea es paralela a esta. Por consiguiente, dos líneas paralelas me conforman un plano. En este caso es un plano inclinado lateral porque visto de lado lo voy a ver como una sola línea. Entonces tengo plano inclinado lateral. Bueno, me toca mirar o organizar
un plano inclinado frontal. Entonces el plano inclinado frontal se caracteriza por que en la vista de frente se va a ver como inclinado. Vamos a tratar de ubicarlo. De tal manera que lo vea en la vista de frente como una inclinación. Entonces puedo generar un plano acá que vaya hasta el centro. Entonces, inclinado frontal, ¿por qué? Porque esta línea que acabo de dibujar en la vista de frente se va a ver como un punto. Si dibujo esa línea hasta el centro, pues voy a tener acá un plano inclinado frontal. Entonces tendría plano inclinado frontal y ya prácticamente tengo todos los tipos de planos dibujados. ¿Qué sucede? Pues me toca cerrar la figura de tal manera que yo pueda tener mis planos definidos de tal manera que me generen una figura completa. Entonces acá pues estoy uniendo los puntos para generar una figura que me permita tener todos los planos. Acá, por ejemplo, al unir estos puntos voy a generar un plano que tiene una inclinación total. Este que está acá. Este que está acá también va a tener una inclinación total. Entonces, plano inclinado total. Y ya tengo mi vista en donde tengo todos los tipos de planos dibujados. Me falta hacer el reconocimiento de cómo es la ubicación o la conformación de las diferentes vistas de este. Entonces, esta es una forma de hacerlo, donde tengo los 7 tipos de líneas y los 7 tipos de planos. Otra, podemos contar pues cuántos planos hay. Acá me hace falta unir esta línea, este costado. ¿Cuántos planos tengo? Entonces voy a ver que tengo un plano acá en el techo y un plano, este plano que está acá en el techo es un plano horizontal, este plano que está en la base es un plano horizontal. Entonces tengo plano horizontal
dos planos. Plano vertical lateral, entonces tendría este de este costado y este triángulo de aquí. Dos planos laterales, entonces dan 4 planos. Plano vertical frontal, entonces tengo este triángulo vertical frontal, son 5. Plano vertical lateral, 6, este. Ah, bueno, ya los había definido. 7. Plano inclinado total, 8. Plano inclinado vertical frontal, 9. Acá. Y plano inclinado total, que es este que tengo acá, que va en diagonal, desde arriba hacia abajo. Tengo 10 planos. Entonces ese sería el resultado de tener los tipos de líneas y tipos de planos. Espero que ustedes hayan resuelto su ejercicio de esta forma. Y pues, como les he dicho siempre, la única manera de aprender y despejar dudas es practicando. Les recomiendo que lo hayan hecho o que por lo menos pues tengan en cuenta nuevamente estos conceptos, de tal manera que hagan muchos ejercicios de aplicación de líneas y planos en sus diferentes posiciones. Muchas gracias y hasta pronto.